¿Cuál fue tu momento de, oh, mierda, necesito hacerme una prueba de embarazo? Cuando lo vi dejar caer su teléfono 2 veces seguidas y decidí que no confiaba en estas manos para ponerse un condón correctamente. Me dolían los pechos, pero siempre lo estaban antes de empezar. Estaba haciendo mi cama y ese movimiento me dolió porque los senos estaban tan sensibles. Deseaba darme prisa y empezar para que la ternura mejorara. No recordaba que alguna vez estuvieran tan adoloridos y luego me di cuenta de que llegaba tarde. Orinar cada 30 minutos, pechos realmente adoloridos. Es hora de hacer una prueba. Compro lo más barato que tenían porque no podía estar embarazada en absoluto. Me habían dicho a los 19 que era infértil y que nunca concebiría. No es posible que esté embarazada. Esté embarazada de acuerdo con la prueba, pero tan sorprendida de que pudiera estar embarazada, y fui y me hice un análisis de sangre, positivo. Incluso el médico se sorprendió. Toda mi vida odié la crema agria, entonces, una tarde en el supermercado, vi bollos recién horneados y se me ocurrió que estarían deliciosos con crema agria. Mi siguiente pensamiento fue que necesitaba una prueba de embarazo. Resultó negativo, pero seguía deseando la crema agria. Ahora sé que solo tenía 3,5 semanas. Mi hija tiene casi 17 años ahora. A ella le encanta la crema agria y todo lo que se cocina con ella. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, solía hacer que mi papá condujera hasta McDonald's para comprarle solo sus trocitos de hielo. Ahora me encanta masticar hielo. Los trocitos de hielo de McDonald's son bastante buenos. Estábamos en un hotel y no podía dormir y me emocioné tanto que estaba llorando porque no estaba en mi cómoda cama y los sonidos del exterior no eran correctos. Mi esposo me despertó llorando histéricamente, empacó todo y me llevó a casa a la 1 de la madrugada. Llegamos a casa a las 4:30 am e inmediatamente me hice una prueba y fue positiva. Mi prometido y yo nos estábamos besando muy apasionadamente. Él fue a tocar mis pechos, pezones, y me dolía mucho. Me levanté la camisa para revisarlos, y mis pezones estaban súper hinchados y de un rojo brillante. La prueba dio positivo. Hace 4 años, yo era la subdirectora de un preescolar privado que también recogía a los niños después del cuidado de la escuela primaria cercana. Solía tener a uno de los niños corriendo para decirme buenas tardes y preguntarme cómo estaba mi día. Misma rutina desde hace años. Un día se acercó como de costumbre, me dio un gran abrazo y me preguntó cuándo tenía un bebé en mi barriga. Me reí porque había ganado, y los niños siempre dicen las cosas más honestas, y le dije que no tenía ningún bebé. Me dijo que le avisara cuando me entere del bebé. Le dije que no era agradable preguntarle cosas así a las mujeres. Bromeé al respecto con su mamá al recogerlo, pero dicen que los niños sienten estas cosas y él seguía diciéndome. Así que finalmente, 5 días después, fui y me hice una prueba de embarazo porque las palabras de una niña de 7 años resonaban en mi cabeza. Resulta que casi había terminado mi primer trimestre y me enteré a las 9 semanas. También conocía el sexo de mi bebé. Tengo un pip real. Cuando la gente iba a Blockbuster a alquilar películas, yo alquilaba algunas un viernes después de trabajo. Una de ellas fue una película llamada La Buena Chica, protagonizada por Jennifer Aniston. En la película, estaba casada pero no tiene hijos, y su marido es un fiasco. Ella termina teniendo un encuentro con un compañero de trabajo. Una semana más tarde, ella está hablando con una compañera de trabajo sobre cómo le dolían mucho las tetas, y la compañera de trabajo le dijo, debes estar embarazada. En ese momento me di cuenta de que mis senos habían estado muy adoloridos durante 2 semanas. Y de hecho dije, oh, mierda. Hice que mi compañero de cuarto fuera a la farmacia a comprarme una prueba, pero ya lo sabía. Una vez llegó 20 días tarde literalmente sin razón después de años de periodos regulares y me asusté tanto que fui y compré kits de prueba. Es gracioso porque no era sexualmente activo en ese momento, pero de alguna manera todavía me asusté. ¿Por qué? Bueno, el embarazo es mi mayor pesadilla durante los primeros 40 años de esta vida, y cualquier cosa que lo indique, periodo tardío, etc., activa las alarmas. El periodo llegó 2 días después. Siempre llega 2 días después de haber gastado el dinero en las pruebas, siempre. Conducí a casa después de ir al torneo de karate de mi hijastro. Sentirse enojado y resentido porque su madre biológica se sentó todo el tiempo en las gradas, hablando con amigos, sin tomar fotografías, prestar atención o brindar apoyo a su hijo. Así que ahí estaba en mi monólogo interno sobre cómo me gustaría criar a mi hijo y pensé, estoy muy emocionada. Y espera, ¿qué pasó con mi periodo? Como una doble verificación. ¿Cuál es la fecha aquí? Paré y compré una prueba. Me fui a casa y dio positivo. Empecé a hablar conmigo mismo y con mi perro histéricamente. Eso sí, no podía tener hijos, así que me dijeron, what the fuck. Volví corriendo a otra tienda para poder repetir mi prueba. Recuerdo que buscaba frenéticamente en las islas y el cajero me vio y me preguntó qué estaba buscando. Le conté las pruebas de embarazo con lágrimas en los ojos. Ella me guió y me dijo que esperara que cualquier resultado que desee lo tenga. Pienso en eso a veces, en cómo ella fue imparcial y solidaria. De todos modos, retomé la prueba y caí de rodillas llorando mientras mi pobre perro estaba desconcertado. Puse esa prueba en una bolsa y la entregué a mi esposo cuando llegó a casa. Era el día del padre. Feliz día del padre, cariño.
Pechos muy adoloridos, estreñimiento, dolor lumbar bastante fuerte y hambre como el infierno. Recuerdo haber pedido algo en un restaurante y aunque tengo un buen apetito, normalmente no lo había terminado. Pero hombre, lo aspiré. Además, estaba más cachonda que de costumbre. Me di cuenta de que mi periodo llegaba tarde y me hice una prueba. Llegué una semana tarde en mi periodo, lo cual no fue del todo raro para mí, ya que mis periodos son bastante inconscientes, pero por alguna razón estaba realmente preocupado esta vez. Había estado nervioso toda la mañana y debatiendo si necesitaba tomar uno o no, pero lo que me confirmó que apreté el gatillo y lo hice fue que cuando fui a trabajar ese día, un compañero de trabajo me detuvo de inmediato y me dijo: "Wow, estás brillando hoy, no estás embarazada, ¿verdad?". Me quedé impactada. Terminé bajándome temprano y tomando una prueba en el segundo en el que llegué a casa. Fue negativo afortunadamente, pero fue un comentario tan superficial que me hizo creer que lo era. Limarme las uñas me dio ganas de vomitar. Eso había sucedido durante mis embarazos anteriores. Simplemente no podía soportar el rascado. Fue positivo. Tan cansada que no podía mantener los ojos abiertos, estaba en la cama a las 7 de la noche, todas las noches durante una semana. Conducí a casa y tenía ganas de jamón, que no me gusta muy específicamente, pero de repente sonaba muy sabroso. Di vuelta en U en el siguiente semáforo y tomé una prueba, y la tomé antes de que mi esposo llegara a casa. Lo habíamos intentado durante más de 2 años y no pensé que fuera positivo. Lloré un montón cuando vi 2 líneas. He tenido algunos, 3 periodos tardíos. Sucedía cada septiembre cuando volví a la universidad. Estaba estresado y sucedía todo el tiempo. Una vez, justo después de que nos comprometimos, porque estaba vomitando mucho sin ninguna razón literalmente al día siguiente. Una vez más fue negativo. Creo que estaba demasiado emocionado. Moraleja de la historia: muchos de los primeros síntomas del embarazo imitan los síntomas del estrés o incluso la excitación. Tengo la constitución de una dama victoriana y me desmayo, vomito, dejo de sangrar cada vez que me pasa algo que me pone los nervios en lo más mínimo. Nunca tuve educación sexual en la escuela secundaria porque mi madre no pensó que fuera apropiado. Me acosté con otra chica y pensé que podía quedar embarazada y corrí a Walmart para tomar el plan B. El farmacéutico pensó que era un idiota. Había estado luchando para concebir durante aproximadamente 5 años en ese momento y había lidiado con toneladas de pruebas negativas e innumerables citas médicas, así que cuando llegó tarde 2 semanas ni siquiera me di cuenta. El día que lo comprobé fue porque me di cuenta de que mi perro se había comportado de forma muy rara a mi alrededor. Nunca se había apartado de mi lado y olfateaba mi barriga constantemente. Decidí probar y he aquí, una línea doble por primera vez en mi vida. Recuerdo que me hundí al suelo en lágrimas y abracé a mi perro y lloré durante años. Me sentía muy cansado y con náuseas, pero en cuanto bebí una bebida azucarada me sentí mejor. Fue exactamente como cuando estaba embarazada de mi primera, así que hice una prueba al día siguiente que resultó positiva. Había tenido este extraño calambre una semana o 10 días antes de que comenzara mi periodo. Todavía lo recuerdo muy claramente, no porque fuera especialmente doloroso, simplemente se sentía diferente a otros calambres uterinos que había tenido antes de ese momento. Poco después de que me di cuenta de que mis senos estaban mucho más hinchados y más sensibles de lo que normalmente se ponían antes de mi periodo, entonces las cosas empezaron a tener un sabor diferente e incluso los orgasmos se sentían diferentes. Todo mi cuerpo estaba fuera de lugar. Hice una prueba unos días después de que perdí mi periodo y la segunda línea apareció de inmediato. Mis dedos estaban hinchados y mis anillos estaban tan apretados que apenas podía quitármelos. Antes de esto habían estado un poco flojos, además todo olía. De camino al trabajo pensé, ¿este pasillo siempre ha olido así? La comida comenzó a tener un sabor extraño y los olores que normalmente amaba comencé a odiar y viceversa. Esto fue una puta semana de embarazo de 4%. Trabajé en productos agrícolas y ni siquiera podía mirar la palabra aguacate sin sentir náuseas. Mi perro estuvo pegado a mi lado durante una semana y había estado teniendo sueños locos. Lo supe tan pronto como puse esas cosas juntas. Es extraño que mi perro lo supiera antes que yo. ¿Los gatos también hacen esto? Mi gato ha querido estar cerca de mí todo el día en los últimos días. El condón de mi esposo se cayó dentro de mí. Tuve una pesadilla tratando de obtener la píldora del día siguiente y después al día siguiente. La farmacia estaba agotada y traté de hacer una cita en mi clínica local de planificación familiar para obtenerla, pero la mujer del teléfono me avergonzó, así que terminé teniendo que comprarlo en línea y tomarlo después de 3 días cuando es menos efectivo. Más tarde ese mes tuve síntomas de síndrome premenstrual que duraron más de una semana, pero sin periodo. La prueba resultó negativa y mi periodo llegó unos días después.
Aversiones a la comida. Mi esposo y yo somos cubanos, así que preparo sándwiches cubanos a menudo para los dos porque los amamos y son mi comida favorita. Principalmente los hago porque él nunca tuvo la cultura en su familia, así que en esta época lo estaba haciendo mucho. Probablemente me había hecho 8 pruebas de embarazo o más cuando estábamos tratando de tener un bebé sin nada más que frustración. Ya tenía los senos extremadamente doloridos y congestionados, pero seguía siendo negativo. Una noche, mientras él estaba en el trabajo, preparé los bocadillos como de costumbre y fui a comer algo. Necesidad instantánea de vomitar e inmediatamente supe que estaba embarazada. Durante los siguientes días estuve hablando con mi panza y estábamos muy contentos, muy feliz de ver las pruebas positivas unos días después. Mis dedos de manos y pies se hincharon como salchichas. También estaba súper de mal humor y cansada sin razón aparente. Mi hija tiene casi 9 años y acabo de volver a tener ese momento de ¡oh, mierda! La semana pasada porque me duelen las tetas. Efectivamente la prueba fue positiva. Estaba en el trabajo y por la mañana, este camión de comida siempre se estaciona afuera si queríamos algo. Ya estaba hablando por teléfono, así que escribí en un post pidiéndole a mi novio que me consiguiera un bretzel con mantequilla y sal. Normalmente nunca como por la mañana, me enfermo a comer algo antes de la hora del almuerzo. Por supuesto que lo encontró extraño, pero fue, y me comí todo como si fuera completamente normal, e incluso me gustó. Iba a tomar otro café y nos reíamos de este repentino apetito cuando volvió a mí. Tenía la misma necesidad de comer por las mañanas cuando estaba embarazada de mi hija. Beber leche directamente del cartón frente al frigorífico. Mi esposo dice, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Odias la leche? Yo digo que lo sé, solo la bebo cuando estoy embarazada. Los dos vamos a... ¡oh! Sí, positivo. Mis amigos comentaron en broma de que debo estar comiendo para dos porque estaba aspirando la comida. No lo tomé en serio porque recientemente había roto con un novio de mucho tiempo y siempre habíamos usado protección. Entonces mi periodo no llegó. La vida fue así de cruel para mí. No yo, sino una amiga mía. Estábamos charlando por mensaje de texto un día cuando ella comentó que realmente quería huevos al curry y yo tenía una buena receta. Los anhelaba con mi primera pregunta en broma. ¿No estás embarazada, verdad? Se quedó en silencio durante media hora. Luego recibo otro mensaje de texto. Oh my god, oh my god. Sí, embarazada. Empecé a llorar en Walmart porque se les acabó mi yogur favorito. Luego lloré de nuevo porque no tenían el jarabe para panqueques que yo quería. Y esto es de una persona que rara vez llora. Me incliné para recoger un juguete en el patio trasero. Mis ligamentos redondos pincharon. Ya había tenido 3 bebés en ese momento, así que estaba familiarizado con la sensación del estiramiento del ligamento redondo y pensé, oh, mierda. Mi esposo se hizo una vasectomía poco después de que naciera el número 4. Primera vez pensé que era gripe, era temporada de gripe activa y otros estaban enfermos a mi alrededor, pero el balanceo del tren subterráneo me hacía querer vomitar y el perfume de una dama también me hacía querer tirar mis galletas.